David sabía algo que muchos no sabían. El ejército de Israel se enfrentó a los filisteos y a Goliat, un campeón imponente. Durante una visita al campamento para ver a sus hermanos mayores, David vio a Goliat por primera vez. Coraje, según el diccionario Webster, es enfrentarse a algo peligroso o difícil sin miedo. El ejército filisteo se posicionó para la batalla cerca del valle de Ela, al sudoeste de Jerusalén. Saúl y su ejército estaban cerca, separados por el valle. Goliat había desafiado a Israel durante 40 días para enviar un oponente digno. En Samuel capítulo 17, versículo 11, cuando Israel escuchó las palabras de Goliat, todos se llenaron de miedo. Goliat era enorme, con una lanza de unos 15 kilos y una armadura de unos 125 kilos. Medía cerca de 3 metros de altura. David, llevando provisiones a sus hermanos en el frente de batalla, escuchó las provocaciones del gigante. Fue menospreciado por ser joven. En Samuel capítulo 17, versículos 26 a 30, David preguntó qué se haría por el hombre que matara a Goliat. Su hermano mayor, Eliab, se enojó con él por estar allí. Saúl también pensó que David era demasiado joven para enfrentar a Goliat, pero después accedió a la lucha. Goliat despreció a David, llamándolo joven hermoso. David enfrentó desprecios, pero siguió adelante. En Timoteo 4, versículo 12, dice que no dejemos que nadie nos menosprecie por ser jóvenes. David no tenía miedo de Goliat porque confiaba en Dios. Veía las cosas desde la perspectiva del Señor. El coraje de David provenía de su fe en Dios. Sabía que Dios estaba en control. Su motivación era honrar y glorificar al Señor, no buscar reconocimiento personal. David sabía que la batalla era de todos en Israel. Nuestra fe inquebrantable en Dios nos capacita para resistir las tentaciones. David se basaba en sus experiencias pasadas, como cuando enfrentó a un león y un oso. Sabía que Dios lo ayudaría contra Goliat. Saúl solo veía los aspectos físicos de la batalla, olvidando el espiritual. Dios nos prepara para desafíos mayores siendo fieles en los menores. ¿Quién es este filisteo incircunciso que ha desafiado a los ejércitos del Dios vivo? Mientras otros guerreros pensaban en los peligros de la lucha o en los despojos, solo David se preocupaba por el honor de Dios y la reputación de Israel. Esto muestra que David realmente tenía el corazón orientado hacia Dios, preocupándose por lo que Dios valora. Veía la situación en términos espirituales, no materiales. Cuando los hombres de Israel hablaban del desafiante, David veía a un filisteo irrespetuoso. Entendía la batalla desde la perspectiva de Dios, no solo humana. Goliat desafió a David, prometiendo dar su cuerpo a los pájaros. David respondió que, en nombre del Señor de los ejércitos, Dios entregaría a Goliat en sus manos. Nos imaginamos la voz grave de Goliat resonando, causando miedo, pero David, aún joven y con la voz fallando, no se intimidó. Sabía que luchaba como representante de Dios, confiado en que el Señor le entregaría la victoria. David era valiente por su fe en Dios, sabiendo que Dios controlaba el conflicto. Conforme avanzaba la historia, David se volvía más audaz. Primero dijo que alguien debería luchar por una causa justa. Luego se ofreció para luchar y finalmente afirmó que vencería a Goliat. Un gran gigante y guerrero, debemos enfrentar el mal y la maldad, incluso cuando queramos huir. Efesios capítulo 6, versículo 13. Biblia amplificada. Por tanto, pónganse la armadura completa de Dios para resistir y mantenerse firmes en el día malo, y después de haber hecho todo, permanecer inmóviles y victoriosos. David tuvo éxito cuando todos pensaban que no lo tendría. Cuando el filisteo se levantó y avanzó para encontrar a David, David corrió rápidamente hacia la línea de batalla para encontrarse con el filisteo. David puso la mano en su bolsa, sacó una piedra y la lanzó, y ésta golpeó la frente del filisteo. La piedra penetró en su frente, y él cayó de rostro en el suelo. Entonces David triunfó sobre el filisteo con una honda y una piedra. Derribó al filisteo y lo mató, pero no había espada en la mano de David. Entonces corrió, se paró sobre el filisteo, agarró su espada, la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza.
Cuando los filisteos vieron que su poderoso campeón estaba muerto, huyeron. Cuando la batalla terminó, fue David y no Goliat quien ganó la victoria. Podemos estar seguros de que Dios nos llevará a la victoria si caminamos por fe. Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Qué diremos pues a estas cosas? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Corintios 15, versículo 57 también dice: pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria como conquistadores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como cristianos, tengamos el valor de obedecer como Abraham, servir como Josué, reprender el pecado como Esteban, hablar la verdad como Pablo. David se mantuvo firme cuando todo lo incitaba a huir. Por la fe, conquistó una gran victoria para el pueblo de Dios. ¿Nos mantendremos firmes por Dios? ¿Quién seguirá a Jesús, manteniéndose firme por lo correcto, levantando su bandera en la lucha más densa? ¿Quién seguirá a Jesús y responderá: estoy del lado del Señor Maestro, aquí estoy yo? Coraje significa mantenerse firme cuando todos quieren huir, hablar cuando todos tienen miedo de hablar, actuar cuando todos están paralizados por el miedo, tomar acción frente al peligro, mantener el carácter y la rectitud moral cuando todos son tentados a comprometer los suyos. Debemos entender algo: todos tienen miedo en algún momento. Todos experimentamos la emoción del miedo. Coraje es superar nuestros sentimientos de miedo y dar un paso adelante para hacer lo que sabemos que es correcto. Incluso los grandes pierden el coraje a veces. Los cristianos necesitan coraje. Hay tantas veces que enfrentamos desafíos a nuestra fidelidad y tenemos miedo. El miedo hará que las personas retrocedan de responder al Evangelio. Hechos 24, versículo 25. De la Biblia, amplificada dice: mientras él discutía sobre justicia, autocontrol, comportamiento honorable, integridad personal y el juicio venidero, Félix se asustó y dijo: vete por ahora, y cuando encuentre conveniente, te mandaré llamar. Tener miedo hará que los cristianos pierdan sus almas. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, de la Biblia amplificada. Pero en cuanto a los cobardes, incrédulos, abominables, desprovistos de carácter e integridad personal, que practican o toleran la inmoralidad, asesinos, hechiceros con drogas intoxicantes, idólatras, ocultistas que practican y enseñan falsas religiones, y todos los mentirosos que engañan y distorsionan la verdad, su parte será en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Dios hace milagros. Si te entregas a Él, Él hará maravillas a través de ti. ¿Cuáles son las motivaciones por las cuales debes tener coraje? Número 1. Perteneces a Jesús, por lo tanto no tengas miedo. Número 2. Dios te vindicará, no tengas miedo, pues lo oculto será revelado. Lo que dices, lo que descubres de Jesús en privado, un día será públicamente vindicado. Número 3. Ni siquiera morir puede perjudicarte. En Mateo 10, versículo 28. Y no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Tu alma está en juego cuando buscas la aprobación de los hombres. Lo peor que las personas pueden hacerle cuando te destruyen es enviarte al paraíso. Lo peor que las personas pueden hacerle es enviar tu persona eterna al paraíso. Número 4. Dios siempre está cerca de ti. Mateo 10, versículo 30. Pero hasta los cabellos de tu cabeza están todos contados, porque el Padre es soberano y tiene conocimiento completo. Los cabellos de tu cabeza están todos contados. Ningún humano puede contarlos. Para intentarlo tendrían que acercarse mucho, lo que indica una atención íntima y cuidadosa. Y ese es el punto. Tu Padre no está lejos cuando sufres. Él te ama. Él está cerca. Número 5. Dios gobierna tu vida con manos amorosas, creyendo en la soberanía de Dios, pueblo de Dios. Número 6. Advertencias de Pablo. Cuando lees por primera vez la palabra de Dios, especialmente cuando lees a Pablo y sus consejos a su joven discípulo Timoteo, puedes ver por qué se necesita coraje. Muchos de nosotros a veces vivimos por la aprobación y aceptación de otros.
Aún no has madurado lo suficiente para ser tu propia persona en Cristo. Y cuando recibes una mirada sucia, un revolcón de ojos, un labio retorcido o una palabra, te sientes tan aplastado que simplemente dejas de hablar sobre cosas difíciles que pueden hacerte ser rechazado. Deseo tanto que consideres a Cristo tan glorioso que su sonrisa valga 10,000 fruncidos. Espero que conozcas la fuente y la profundidad del coraje que necesitarás cuando hables en esta situación. Timoteo, capítulo 4, versículo 3 de la Biblia amplificada. Porque vendrá el tiempo cuando las personas no tolerarán la sana doctrina y la instrucción precisa que los desafía con la verdad de Dios, pero, queriendo tener sus oídos acariciados con algo agradable, acumularán para sí muchos maestros, uno tras otro, elegidos para satisfacer sus propios deseos y para apoyar los errores que sostienen, y desviarán sus oídos de la verdad y se perderán en mitos y ficciones hechas por el hombre y aceptarán lo inaceptable. Número 7. Hay una segunda razón, además de las palabras de Pablo a Timoteo. ¿Por qué creo que este mensaje sobre el coraje es tan crucial? Tiene que ver con el tipo de época en que vivimos. Valientes, permanecemos firmes. Mateo, capítulo 10, versículo 27. Lo que yo digo en la oscuridad, dígalo en la luz, y lo que usted oye susurrado, proclámelo en los tejados. Entonces, el punto de este versículo es abrir su boca. Entonces no ceda al espíritu de la época, y sea cobarde, sea valiente.